Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Özkan Deniz fue visto entrando en secreto al teatro donde Aslember protagoniza su nueva obra. ¿Qué está buscando realmente? Lo que parecía un capítulo cerrado en la vida de Özkan Deniz ha vuelto a abrirse de la forma más inesperada. Esta semana, fuentes confiables y testigos presenciales confirmaron lo que muchos no se atrevían ni a imaginar. Özkan asistió en completo anonimato a una de las funciones de la nueva obra teatral de Aslember. La información fue revelada por una fuente interna del teatro, quien aseguró que el actor solicitó una entrada sin nombre. Llegó minutos después de iniciada la función y se retiró antes de que encendieran las luces de la sala. La noticia ha causado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. ¿Por qué Özkan haría algo así después de tanto tiempo de silencio? ¿Qué lo motivó a volver a cruzar caminos con la mujer con la que compartió uno de los romances más comentados del medio? Se sentó en la última fila, con gorra y mascarilla. Nadie lo reconoció hasta que se fue. Pero era él. Lo vi con mis propios ojos, comentó una trabajadora del teatro, aún sorprendida por la inesperada visita. Por su parte, Aslember, al enterarse del hecho, tuvo una reacción que dejó a todos perplejos. Según personas cercanas a la actriz, ella no sabía que Özkan estaría entre el público y al finalizar la función, cuando recibió la noticia por parte de su asistente, simplemente dijo, ¿de verdad vino? Entonces sí le importó, aunque sea un poco. La relación entre Özkan Deniz y Aslember ha sido tema de conversación durante años. Aunque nunca confirmaron públicamente todos los detalles de su historia, las miradas, los proyectos compartidos y los silencios prolongados hablaron por sí solos. Esta aparición reabre heridas, preguntas y sobre todo, esperanzas entre los seguidores de la pareja. Una fuente cercana al entorno de Özkan asegura que el actor ha estado en una etapa de profunda reflexión en los últimos meses. Él nunca dejó de pensar en ella. Pero su orgullo siempre fue más fuerte. Verla en el escenario fue su forma de decir, aún estoy aquí, aún me importa. Pero sin presionarla, sin hablar. Asl, por su parte, atraviesa un gran momento profesional. Su regreso al teatro ha sido aclamado por la crítica y el público. Sin embargo, quienes la conocen bien afirman que todavía hay un espacio vacío en su corazón. Ella siempre fue muy reservada. Pero cuando habla de Özkan, lo hace con un brillo especial en los ojos, como si el tiempo no hubiera pasado, declaró una de sus amigas más cercanas. Las redes sociales explotaron cuando comenzaron a circular rumores de la presencia de Özkan en la sala. Aunque no hay fotografías claras del momento, muchos fans aseguran haberlo visto entrando por una puerta lateral y caminando con paso firme pero discreto hacia el interior del teatro. Algunos incluso afirman que derramó una lágrima durante una de las escenas más emotivas. Lo cierto es que, tras ese misterioso reencuentro silencioso, los rumores no han parado de multiplicarse. Y es que muchos se preguntan si esta visita fue solo un acto de nostalgia o el primer paso hacia algo más. ¿Está Özkan tratando de reconectar? ¿Fue solo una despedida encubierta? O, quizás, una señal de que aún queda algo pendiente entre ambos? Lo que nadie puede negar es que este gesto ha removido muchas emociones, no solo en los protagonistas, sino también en sus seguidores, que durante años soñaron con una reconciliación. Los hashtags #Kanyasl, #juntos otra vez y #el regreso se posicionaron entre las principales tendencias en redes, alimentando la ilusión colectiva de quienes creen que las segundas oportunidades sí existen. La periodista de espectáculos Nuray T., conocida por su cercanía con figuras del medio, compartió en su programa, cuando una historia como la de Özkan y Asl queda inconclusa, siempre hay una posibilidad de reescribir el final. Lo que vimos en ese teatro no fue casual. Fue un mensaje.
Sus palabras fueron replicadas por miles de internautas que no tardaron en llenar las redes de teorías, análisis y mensajes esperanzadores. Según otras fuentes, Ozcan no solo asistió a la función, sino que habría enviado una nota al camerino de Asl, la cual, hasta ahora, no ha sido confirmada ni negada por la actriz. La supuesta nota decía algo tan breve como demoledor: tu voz en el escenario me recordó porque nunca te olvidé. Esta frase, que rápidamente se viralizó, fue interpretada como una confesión velada, una forma elegante de abrir una puerta sin invadir, sin exigir. Mientras tanto, Asl ha preferido mantenerse en silencio frente a los medios, pero quienes trabajan con ella afirman que desde aquella noche se la ha visto más pensativa, más melancólica. Se le escapa una sonrisa cada vez que alguien menciona el incidente. Pero no dice nada más, dijo uno de los técnicos de iluminación de la obra. Por otro lado, algunos allegados a Ozcan aseguran que esta no sería la última vez que el actor se acerque a ella. Tiene intenciones claras, pero no quiere hacer las cosas como antes. Esta vez quiere ir paso a paso, sin errores, sin presión. Sabe que si va a tocar su puerta, debe hacerlo con respeto y sinceridad, comentó alguien muy cercano al actor. Los fanáticos más entregados ya están especulando sobre una posible reunión en un evento público, una entrega de premios o incluso un nuevo proyecto en común. Y aunque nada de esto está confirmado, el simple hecho de que Ozcan haya roto el hielo, aunque sea desde la oscuridad de una butaca, es suficiente para avivar las esperanzas. El tiempo dirá si este capítulo se convierte en una nueva historia o si solo fue un suspiro del pasado que necesitaba ser exhalado. Pero mientras tanto, una cosa es segura: el nombre de Asl volvió a ocupar un espacio privilegiado en los pensamientos de Ozcan, y eso, para muchos, ya lo cambia todo. Tal vez no era el momento antes, habría dicho Ozcan en confianza a un amigo, según una filtración reciente. Pero ahora estoy dispuesto a esperar si es necesario. Porque hay historias que no se cierran con un adiós, sino con un hasta luego. Queridos seguidores, ¿creen ustedes que esta visita fue solo una muestra de apoyo o el inicio de algo más grande? Los leo en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos capítulos de esta historia que, al parecer, aún no ha dicho su última palabra. ¿Tú qué piensas? ¿Fue este el primer paso hacia un nuevo comienzo o una despedida silenciosa y definitiva? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte las próximas novedades de esta historia que nos tiene a todos atrapados. Nos vemos en el próximo video.